Continuamos entonces con esta parte. Ahí. Ok, entonces, cuando hablamos entonces de saneamiento agrario, hablamos de la otorgación de títulos de propiedad sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, ese fue el objetivo del saneamiento agrario. Fíjense, dice, la composición de tierras tuvo el fin de obtener un título de propiedad como consecuencia de la precariedad de las encomiendas y repartimientos, y fue emitido por el rey Felipe II en 1591, ordenando al virrey de Lima proceder a la composición de tierras, que es lo que llamamos el saneamiento. El concepto de composición equivale al resarcimiento por concepto de pago que se tuvo que hacer al no poseer un título legítimo. ¿Ok? Entonces, es la regulación y perfeccionamiento de la propiedad agraria. El saneamiento es eso, ¿no? La regulación y perfeccionamiento de la propiedad agraria a la posesión ilegal e ilegítima sobre la tierra en el periodo de la colonia, invalidando y consecuentemente revertiendo las propiedades que no poseen un justo título a la corona española como titulares legítimos de la propiedad. Ok. Surgieron más normativas más gravosas como la reversión, la expropiación arbitraria de propiedades, juntamente con todo lo que incluía la tierra, actividades agrícolas, forestales, recursos naturales, asentamientos atribales, dice asimismo asentamientos atribalarios a título de propietarios originarios de los suelos y todos sus elementos constituyentes emprendidos por la corona española. ¿Okay? Entonces ya hablamos de lo que es la reversión y la expropiación, dos términos jurídicos que vamos a llevar en lo que es el derecho agrario. ¿Ok? Bueno, en base a todo eso, la colonia fue la que ejerció, el rey fue el que ejerció todo lo que es el derecho de propiedad sobre lo que es la tierra. Ok. Algo importante que tiene que ver es esta parte de acá, que la composición de tierras constituye una forma de legalizar la explotación y dominio injustificado de la tenencia de la tierra, regularizando las tributaciones generadas por la misma y obligando a los miembros de las comunidades indígenas a someterse a trabajos forzados, como la mita y la mitaca, y mitamac. Tal extremo tuvo como causa final la reducción de miembros de las comunidades campesinas a ayanaconas, perdón, es decir, simples siervos de los señores feudales, titulares de las capitulaciones, repartimientos y encomiendas con el único fin de extender la soberanía hispánica. ¿Okay? Mitama, trabajo forzado, sin remuneración económica. ¿Okay? Eso es la mita. Trabajo obligatorio por turno, en realidad. Ok. Pasemos a lo que es la república. Y este periodo realmente se va a dividir en dos partes, antes y después de la reforma agraria. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de todo lo que es antes de la reforma agraria. Entonces, no se olviden que a través de la colonia hay una transición histórica mediante lo que es la Guerra de la Independencia. El periodo colonial y el periodo de la República es generado por lo que es la Guerra de la Independencia. Y bueno, tenemos conocimiento en realidad todos de que Simón Bolívar, nuestro libertador, fue el encargado de hacer todo este proceso durante la Guerra de la Independencia hasta que llegó la fundación de la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. ¿No ve? Entonces, todo lo que pasó de ser colonia a periodo de la República está dentro de esta
época, la postcolonia o la época de la república. ¿Ok? Entonces, el libertador Simón Bolívar, como primer presidente de la República de Bolivia, emite decretos, leyes, donde reconoce la propiedad agraria para las comunidades indígenas originarias campesinas que habían sido sometidas al régimen colonial. ¿Por qué hace esto? Porque no se olviden que son las comunidades indígenas, los campesinos, los que fueron soldados de del ejército del libertador, ¿cierto? Porque no se olviden que Simón Bolívar era un criollo, es decir, hijo de españoles acá, que al ver el sufrimiento que tenía su pueblo, decidió liberarlo, ¿cierto? Y hace su juramento en el Monte Avelino en Italia y jura liberar a su pueblo de todo ese yugo de los españoles, ¿cierto? Entonces, uno de sus primeros planes era tener un ejército, pero se da cuenta que la mayoría de los amigos que tenía estaban de parte del régimen del rey o del régimen de España, el régimen español. Entonces va y se alía directamente con todas las comunidades indígenas y mestizos que existían en esa época. Entonces, gracias a eso, en agradecimiento y cumpliendo a la palabra que dio, entonces él agarra y emite decretos leyes para reconocer la propiedad agraria de estas comunidades indígenas, ¿cierto? Obviamente, como toda proposición normativa en proceso de transición, hay ausencias referentes a los mecanismos de regulación de la propiedad privada, es decir, no reglamenta cómo se va a reconocer ese derecho de propiedad agraria. Entonces, a partir de la creación de la República, lo que era conocido como feudos y latifundios se convierten en haciendas. Se suprime todos los trabajos forzados en las encomiendas, las mitas, los obrajes, pero aún así se continúa sometiendo a los indígenas a un régimen de colonos dentro de las haciendas. Es decir, pasan a ser colonos directamente conocidos bajo ese término. ¿Okay? Entonces, bajo este nuevo estado fueron surgiendo las decisiones entre propiedad agraria y otros usos de tierra distintos, como ser, por ejemplo, la minería. Ahora, esto es algo bastante interesante porque cuando hablábamos de lo que es la tierra en la época de la colonia, hablábamos de suelo, subsuelo y sobresuelo, ¿cierto? Pero ya a partir de la época de la República se hace una distinción de estos tres términos. Entonces, la minería que está en el subsuelo, entonces ya pertenece a otra categoría, ¿cierto? Es un uso distinto de suelo. Los hacendados, que son conocidos ahora así, eran los nuevos dueños de la tierra. Seguían manteniendo un derecho propietario no solamente sobre el suelo, sino sobre los recursos naturales renovables. Con esta determinación, estableciéndose otro tipo de tratamientos para espacios de uso no agrícola, es decir, la minería. No obstante, en las primeras décadas del Estado boliviano se usó las tierras para actividades mineras donde se reconocían como propiedades agrarias. Se constata que no existía un derecho propietario en la tierra y todos sus elementos constituyentes de la misma, suelo, subsuelo y sobresuelo. O sea, nominalmente ya reconocemos a la minería como una rama aparte de lo que es o fuera de lo que es el derecho agrario, pero se lo hace solamente nominalmente porque sigue siendo usado bajo el mismo aspecto el suelo, el sobresuelo y el subsuelo de la misma manera que se ejercitaba en la colonia. Entonces, la propiedad agraria y la minera fueron tratadas indistintamente, pero en consolidación de las nuevas políticas agrarias que regulen las relaciones de producción, distribución y consumo emergentes de la tierra se fueron diferenciando
lo que constituye la producción mercantil generada por la industria minera y agrícola respectivamente. Entonces ya se trata de la división de esos dos aspectos. ¿Qué más? Ante el surgimiento de estas nuevas relaciones de producción monetaria y la aceleración de las fuerzas productivas en la agricultura, se ejerce la dotación de las herramientas y medios de producción. Es decir, hablamos de lo que son los azadones, picotas, palas, los arados de la tierra. Estos antecedentes están corroborados en los siguientes hechos históricos. Deme un minutito. Ahí está. En 1850, el Estado boliviano reconoce e integra a su dominio los recursos estratégicos que en ese entonces lo constituía la minería. Gracias a ello, las haciendas perdían el derecho de los recursos del subsuelo. Esto provoca varios reclamos en los hacendados, quienes indicaban que ellos no podían perder derechos sobre ningún recurso de la tierra si es que no se sometía al mismo tratamiento a las comunidades indígenas. Entonces, analizando ese antecedente, se tiene como consecuencia de un estado al principio eminentemente fisiocrático. El flujo de circulación económica transita a un estadio mercantilista, donde la producción generada por la minería acelera las fuerzas productivas, cuyo fin constituye el motor de la producción mercantil y la distribución de las nuevas relaciones de producción monetaria basada únicamente en la renta de dinero. En 1874, específicamente el 5 de octubre, hablamos de la Ley de Exvinculación de Tierras, que si bien reconoce el derecho de propiedad absoluta individualizada a indígenas miembros de la comunidad, establece que la ley no reconocerá comunidades, debido a que ningún individuo o reunión de los mismos podrá tomar el nombre de la comunidad ni apersonarse por estos ante ninguna autoridad. Esto significa que está claro que se trata de eliminar la propiedad comunal agraria y otorgar títulos individualizando a sus actores titulares de la propiedad agraria. Es decir, ya la comunidad no va a ser dueña de la tierra, sino va a ser la persona. Hablamos de los entes individuales. Posteriormente tenemos a nuestro querido y apreciado presidente Mariano Melgarejo, que hace barbaridades en su gobierno, que todos sabemos, y desmembra prácticamente la personería colectiva de propiedad comunal agraria, reivindicación demandada por años a las comunidades indígenas originarias campesinas en el uso, goce y disposición de su derecho de propiedad agraria y por medio de mecanismos coactivos de sometimiento y hegemonía de poder. Reversión de tierras, y esta es una medida gravosa que desconocía expresamente el derecho de propiedad agraria a la comunidad. Entonces, Melgarejo fue un gran enemigo de lo que era la comunidad, la propiedad comunal agraria. Para él no existía la comunidad como dueña de un terreno. Simplemente había propiedades individuales. ¿Qué más? Hablamos de determinados hechos también posteriores a Melgarejo, que son las revoluciones indígenas, los alzamientos, perdón, no revoluciones, los alzamientos indígenas. Y tenemos a nuestro famoso Zárate Vilca, no sé si han escuchado de él. Muchachos. Vilca. Zárate Vilca. ¿Zárate Vilca? Zárate Vilca. Es uno de los famosos. ¿Ok? Entonces, una vez promulgada esta ley de exvinculación por Melgarejo, entonces sucede el siguiente fenómeno. La gente campesina empieza a tener o a estudiar porque los curas, la iglesia,
tenía determinadas acciones dentro de la comunidad de los campesinos, de la comunidad indígena, para que ellos puedan cristianizar a los demás. Ojo que durante el tema de lo que es la colonia, la colonia, los indígenas se negaron todavía a reconocer a Jesucristo y a la Iglesia Católica como única religión, ¿cierto? Entonces fueron perseguidos y prácticamente llevados ante los tribunales de la Iglesia Católica, los cuales los condenaban prácticamente a muerte, si es que seguían adorando a las deidades como ser la Pachamama, el dios Inti, Viracocha y demás cosas, ¿cierto? Entonces la Iglesia se propone cristianizar a determinados indígenas que eran hijos de determinados jefes o de determinados amautas, no hablamos de amautas, era un término que utilizábamos en lo que es las autoridades, los hijos de las autoridades de los indígenas, y los llevaron a estudiar a las iglesias. Entonces ellos empiezan a leer y obviamente empiezan a razonar. Y Zaratevilca era una de estas personas. Y durante el gobierno de Mariano Melgarejo, Zaratevilca empieza una revolución civil. En La Paz específicamente, ¿cierto? Ocasiona la revolución federal, la economía boliviana se va, o en ese instante que estaba inestable, se vuelve más inestable todavía, y es cuando se transforma al altiplano en una frontera entre lo que eran los valles y los terratenientes. Okay, entonces se opone a este proyecto de ley de exvinculación. ¿Qué es lo que pretende Zaratevilca con su revuelta? Restitución de las tierras comunales usurpadas, la lucha defensiva contra la agresión del criollaje latifundista y el desconocimiento a las autoridades de los liberales, ¿cierto? Entonces, debido a esta revolución, pero a este alzamiento indígena, empiezan muchos otros. ¿Okay? Hablamos de las rebeliones en 1910 en Corocoro, 1914 en Pacajes, 1918 en Coaquibiri, la revolución de Jesús de Machaca, que es famosísima, en 1921, la famosa localidad de Achacachi, que se levanta en 1920, y de ahí surgen los famosos ponchos rojos. No surgen cuando Evo Morales se fue al poder, sino los ponchos rojos ya tienen bastante historia. Chayanta, 1927, que cubre Potosí, Sucre, y llega hasta Tarabuco en 1984. ¿Y qué más? Todas estas acciones son conocidas porque las acciones rebeldes de los indígenas testimoniaron un lento proceso de reorganización y agitación en el tema agrario. Los principales objetivos de todos ellos eran que se restituya las tierras comunales usurpadas por los hacendados, abolición del servicio militar obligatorio que tenía que hacer la gente campesina, la supresión de los diversos tributos coloniales que todavía seguían vigentes en la República, presencia de representantes indígenas en el Congreso e instancias de poder local, como ser corregimientos, prefecturas, alcaldías, etcétera, y el acceso
a las escuelas y al libre mercado. Entonces, si se dan cuenta, a partir de ese momento ya la gente indígena empieza a generar una revolución para preservar todo lo que son sus derechos que siempre en realidad tuvieron antes de la colonia, ¿cierto? Y llega un evento fulminante para todo esto, que es la Guerra del Chaco. 1940, 1945, si no estoy equivocado, la Guerra del Chaco. Empezamos un litigio contra Paraguay por el tema de los pozos petroleros que existían en el Chaco. Y cuando ingresamos a la Guerra del Chaco, no se olviden que el servicio militar era obligatorio para la gente indígena. Y los principales actores de la Guerra del Chaco, todo el ejército boliviano, los soldados rasos, eran gente campesina. Los coroneles, tenientes, capitanes y demás cosas, demás personal militar, era gente obviamente que había estudiado en el colegio militar o que eran hijos de autoridades. Y la juventud en ese entonces, que no era gente campesina, era gente de la sociedad alta y clase media en Bolivia, especialmente los de la clase alta, escaparon, viajaron a otros países en esas fechas. Es por eso que la gente campesina a veces tiene resentimiento contra estas clases, porque en realidad en todas las guerras que Bolivia ha tenido, hablamos de la guerra de la independencia, la guerra del Pacífico, hablamos de la guerra del Acre, hablamos de la guerra del Chaco, y los que dieron la cara por nuestro país fue la gente campesina, porque eran más, ¿cierto? Entonces, sucedió eso, y este proceso de descomposición entre lo que es la clase media y la clase campesina, perdón, los hacendados y la clase campesina, generó una clara, hablamos de una clara ruptura de la integración nacional que supuestamente existía en el territorio boliviano. ¿Okay? Entonces, a partir de ese momento, la gente campesina se empieza a reorganizar. La gente campesina que volvió de la guerra y había arriesgado su vida por una causa que ellos no comprendían o comprendían ambiguamente, tuvieron argumentos más legítimos para hacer valer sus derechos como ciudadanos, porque al momento de luchar por un país fueron considerados como ciudadanos bolivianos, ¿cierto? Entonces, como ciudadanos, ellos tenían derecho a tener propiedad sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, ese fue el boom para que la gente campesina se empiece a organizar y empiece a gestar lo que era la reforma agraria. 1945, durante el gobierno de Gualberto Villarroel, se realizó un evento nacional. Hablamos del Congreso Indígena, ¿cierto? Por primera vez en el gobierno de Bolivia llegó un indígena con lenguaje político, con la intención de incorporarlo a la sociedad. Los campesinos son tratados por el gobierno como hermanos y conciudadanos. Existe alianza con autoridades gubernamentales. Más específicamente, todo lo que se refería al agro era la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Villarroel tendría que dictar medidas para reparar los impuestos que dictó el sistema de la Hacienda o el Ministerio de Hacienda en esa temporada, pero
no lo cumplió. Entonces el resultado fue que nuestro presidente Gualberto Villarroel fuera colgado en la plaza, en La Paz. ¿Cómo se llama la plaza? En La Paz, Plaza Murillo, ¿cierto? Fuera colgado en la Plaza Murillo, ¿cierto? Los campesinos envalentonados empezaron la revolución y directamente lo colgaron. Después de eso tuvimos otro acontecimiento importante que habla sobre el levantamiento en Ayopaya, Cochabamba, específicamente detrás de los valles del, detrás del Tunari está la localidad de Ayopaya, entre los valles de Sinti, Chichas al sur del país y algunas áreas del altiplano. Ellos empiezan con su levantamiento, mayormente indígenas. ¿Qué es lo que pedían dentro de sus reivindicaciones? La abolición del trabajo gratuito en las haciendas, la inseguridad del usufructo de las tierras, condición sujeta de arbitrariedad de los patrones, arrenderos, administradores. Pedían un congreso indígena, un nuevo congreso indígena. ¿Y qué más? Ser considerados como ciudadanos con dignidad y derechos. El levantamiento de Ayopaya duró una semana y terminó en lo que era la represión por fuerzas policiales, tropas del ejército y aviones de reconocimiento. Ocurrió una gran masacre el 4 de febrero, ¿cierto? Los campesinos organizados entraron a la hacienda con dinamitazos, saquearon, se llevaron herramientas, armas, víveres. Al día siguiente dieron la muerte al propietario de la famosa hacienda, José María Coca. Partieron a Tapacarí, se movilizaron contra las tropas del ejército y la policía desde Oruro a Cochabamba y directamente las tropas durante una semana lograron controlar todo lo que era la región de Ayopaya. Sin embargo, el poderío económico del gobierno junto con la cooperación de la policía y el ejército dieron fin a toda esta revolución y bueno, los indígenas fueron fuertemente reprimidos por el ejército y la policía. No se tiene más noticias de esa parte, pero sí hay una película que habla sobre este levantamiento. No me acuerdo del nombre, pero se los voy a buscar para la siguiente clase para que ustedes puedan verlo. Está en YouTube. ¿Está bien, doctor? Ok, muchachos. Entonces, prácticamente esos son los antecedentes que tenemos dentro de lo que es el periodo precolonial, colonial y postcolonial. Hablamos de la República hasta antes de la reforma agraria. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, opinión sobre esos tres aspectos fundamentales que son antecedentes, obviamente, del derecho agrario. Es historia, básicamente. La parte de la precolonial y la colonial la hemos llevado en colegio. Esta parte de la República la llevamos también en colegio, pero no le prestamos muchísima atención. Yo me acuerdo que cuando estaba en colegio tenía mi profesor de historia que nos daba todos los hechos relevantes sobre este tipo de alzamientos y demás cosas y no prestábamos mucho la atención en estos aspectos. Pero todo esto está detallado en los libros que ustedes tienen en el plan global operativo. Uno de los más importantes que les sugiero que puedan adquirirlos es el libro de Derecho Agrario del doctor Luis Arreatia Jiménez. Él fue magistrado del Tribunal Agrario
eh, en el año 2002 al 2008-2009. Entonces, es un libro bastante solicitado porque es muy completo en lo que se refiere a todo lo que es el derecho agrario en Bolivia. ¿Ok? Traten de adquirirlo. Eh, si no lo consiguen en original, una fotocopia, váyanse por la San Simón. Ahí tienen el texto. ¿Ok? ¿Está bien, doctor? Más bien, muchas Dijo gracias, Luis doctor. Azatia, doctor. Luis Azatia, ¿qué es, perdón? Luis Arratia Jiménez. Se Derecho llama agrario, Derecho Agrario. ¿verdad? Exacto. Gracias, doctor. Ese es el libro que tienen que hacer. ¿Qué otro libro podría obtener? Deme un minutito. Aquí. Doctor, ¿no nos puede conseguir en PDF? Déjeme buscarlo. Si es que existe en PDF para que les pueda pasar el libro. ¿Ok? Después no se olviden, ley INRA, por favor, y su reglamento. Los códigos. Creo que está 10 bolivianos, donde venden los códigos acá en la parte de la San La Martín. ley INRA, doctor. Ley INRA y su reglamento. ¿Ok? Ley INRA y su reglamento. Ok. Su reglamento. ¿Ok? Entonces, eso. Déjenme un minutito. Ahí está. Ok, muchachos. ¿Qué dudas, consultas tienen respecto a esta parte que hemos visto? Más que todo historia. Comentarios personales. ¿Qué opinan sobre estos 3 periodos antes de la reforma agraria? Bueno, en mi punto de vista, interesante, doctor. Y sobre ese personaje, bueno, Sarte Vilca, como usted dijo. Ujú. Estaba revisando su biografía. Me pareció interesante lo que él hizo. Y bueno, re interesante todo lo que avanzamos en la clase hoy día. Más de la Sí, antigüedad. más que todo es una recopilación de datos importantes, ¿no? Porque si nos vamos a referir específicamente al ámbito de historia, uf, no acabaríamos nunca. Un buen libro que pueden conseguirse de historia que revela todos estos aspectos es el libro Historia de Bolivia de Pacheco. ¿Ok? Traten de conseguirlo. No es un libro actual, ¿cierto? Pacheco fue un escritor que vivió en los años 70. Entonces, Historia de Bolivia de Pacheco está redactado hasta ese año, hasta 1970, si no estoy equivocado. ¿Ok? Pero tiene un montón de datos muy buenos sobre ese periodo, tanto el periodo de la precolonia y el periodo de la república. El expresidente Carlos Mesa Gisbert también tiene su libro, Historia de Bolivia, donde revela bastantes hechos notables en la época de lo que era los incas, la colonia y la república. Léanlo, es bastante interesante para que ustedes puedan ver un poquito más sobre este aspecto. ¿Ok? Especialmente el tema de fechas, ¿no? Es un poquito terrible el acordarse a veces de fechas específicas para este. Bastantes, doctor. Sí, obvio que en el examen no van a entrar fechas, por si acaso. Ah, ya me está haciendo asustar, doctor. Yo dije, wow. No se asuste, pero sí, digamos, algunas fechas, por ejemplo, el tema de la guerra del Chaco y demás, cosas que tienen que saber ustedes, sí van a estar en el examen, ¿no? Entonces, no memoricen fechas específicas, pero sí periodos, digamos. Por ejemplo, el periodo de la colonia, cuando ha empezado, digamos, ¿no? Empieza a partir del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ha descubierto América? Lo mismo, el Creo que era periodo 1425, creo que era. 1492, si no estoy equivocado. Ah, sí, sí, sí.
1492. Lo mismo, el periodo de la República empieza en la fundación de la República, el 6 de agosto de 1825. Entonces, esas fechas son hitos importantes dentro de lo que es la historia de Bolivia que deberíamos conocer, ¿no? Y están inmersos dentro de lo que es el derecho agrario, la guerra del Chaco, cuando se ha realizado los años, ¿no? 1939, si no estoy equivocado, hasta 1942 aproximadamente, pero ese es el periodo. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Algún comentario más que quieran hacer? Jorge o John. No, doctor, ninguno. Ok. Bueno, prácticamente son las 10:22, ya casi 23 minutos. Vamos a dar por terminada la clase. Eh, la clase, como siempre, está siendo grabada. Tengo que procesar los videos y subirlo al canal de YouTube. Les voy a pasar, por favor, los enlaces al grupo de WhatsApp para que puedan revisarlos. Y después de esto, supongo que ya para mañana voy a estar habilitado con el tema del Moodle para que ustedes puedan revisar todo el material que les voy a subir. Voy a buscar los libros en PDF para que puedan tenerlos. Si no, de lo contrario, van a tener que ir a comprarse, si no es el libro original, una fotocopia para uso personal, ¿no? Entonces, en la San Simón tienen bastantes fotocopiadoras que comercian esos libros. Espero que no me riñan porque está siendo grabado y estoy incitando a la compra de fotocopias. No se preocupe, doctor. No digo ustedes, Bueno, sino digo, así es que revisan la grabación y estoy frito. Así como, para el copy-paste, ¿no? Del derecho de autor. exacto, entonces mejor cierro la boca, ¿ok? Pero traten de conseguir esos libros, muchachos, para su uso personal. Ok, chicos, Listo. entonces con eso damos por terminada la clase de hoy. Un gusto conocerlos. Esperemos que para la siguiente clase tengamos más afluencia de estudiantes. Si ustedes se fijan en el plan operativo, están los trabajos que tienen que hacer. Entonces, para la lección número 1 y la lección número 2, que habla sobre los antecedentes históricos de la legislación agraria, lo que tienen que hacer es revisar una vez más y tienen que elaborar cuadros sinópticos. Y nada más, ¿ok? Entonces, se los voy a colocar todo el material para que ustedes puedan realizar esos cuadros sinópticos de estos 3 periodos, ¿ok? Y les voy a dar el plazo correspondiente para que ustedes puedan terminarlos de hacer. ¿Listo? Déjenme Está bien, que doctor. publiquen la plataforma Moodle, entonces va a estar ahí. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok, muchachos, denme un cachito, no se vayan. Ahí está. Acabo de sacarle una fotito a la página para tener sus nombres y que estén registrados. Ya pueden retirarse, muchachos. Nos vemos la siguiente semana, el día martes, ¿ok? Que tengan una excelente noche, doctor. Hasta luego. Ustedes Gracias. también, cuídense mucho. Nos vemos la Hasta luego, siguiente doctor. semana. Un Doctor, placer hasta luego. conocerlos, muchachos. Hasta luego, chicos.